Listo, muchachos. A ver, he estado escuchando parte nomás de la clase del ingeniero, lo que estaban ya empezando a hablar también acerca de los, seguían hablando acerca de los canales, va a ser el tema fuerte ahora en el examen final, eh, el tema de diseño de canales, como ya se han dado cuenta. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de canales no revestidos para, para el caso de canales de que no vamos a necesitar revestimiento, simplemente a aprender a diseñar ese tipo de canales que no llevan revestimiento cuando no va a ser necesario, o también tomarlo como una opción de diseño. No todos los canales tienen que presentar revestimiento, y si no tienen revestimiento, ¿qué consideraciones tenemos al momento de diseñarlo? ¿No? Eh, Estábamos viendo acerca de los canales no revestidos, que, bueno, debe haber una premisa de diseño, ¿no? La premisa de diseño es que no haya movimiento de las partículas que están en el fondo o de las partículas que están en el talud. En base a eso, eh, sabíamos de que existe, estábamos hablando un poco acerca ya de, al finalizar la clase, de existe un criterio de la velocidad máxima permisible, que es el criterio más básico que uno puede tener en mente al momento de tratar de diseñar un canal en el que sabes que va a pasar flujo y en el que sabes que tienes material granular en el fondo quizás, y que cuando pase un cierto tirante o caudal de agua, pues lo más incipiente que puede ocurrir es que el agua comience a arrastrar, ¿no? Parte de los sedimentos, ¿no? Básicamente, creo que no estoy mostrando toda mi pantalla, voy a compartir toda mi pantalla. A ver por acá, compartir screen. Ok. Básicamente lo que uno quiere dar a entender, espero que me estén captando un poquito la idea, es que al momento de nosotros diseñar canales que no sean revestidos, estamos suponiendo que nos vamos a ir al proceso de excavación, como se puede por ver en la imagen, ¿no? Una excavación capaz trapezoidal, dependiendo, obviamente, hemos dicho acá del talud, ¿no? Del ángulo de reposo del material, porque estamos hablando de un canal no revestido. Con más razón, incluso tenemos que respetar acá un Z y un talud, ¿no? Uno y Z, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un pequeño zoom, porque sabemos que es un canal simplemente excavado, pero con cierta forma, sabemos que en la parte inferior pues están formados por material granular, ¿no? que, que obviamente no es uniforme, no tiene tamaños variados, que puede ser gradualmente variado o uniformemente variado, ¿no? Pero todo este material lo podemos caracterizar por medio de un D50, ¿no? O un D medio, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que cuando ocurre una avenida o viene el caudal de diseño simplemente, para lo cual hemos diseñado este canal, de repente hemos diseñado para que pase por este canal un caudal determinado, entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar un tirante, ¿no? Eh, en este sentido, y lo que va a ocurrir es que se forma un tirante de repente en Y, y ustedes recuerdan, ¿no? Que cuando se forma ese tirante, saben de que si hacemos un perfil de flujo, o sea, este es en vista en sección transversal, y si hacemos en vista longitudinal, ¿no? Tipo un perfil, sabemos de que cuando viene el tirante en esta dirección, ¿no? Es de mecánica de fluidos 2, pues sabemos que si hacemos la distribución de velocidades en una sección así, lo que ocurre es más o menos lo siguiente, ¿no? Así. Generalmente, esta es la distribución de velocidades que existen en forma real en un canal trapezoidal o un canal rectangular, ¿no? Mejor dicho, en un canal donde el movimiento es uniforme y permanente. Se recordarán que, aparte de eso, también se analizaba lo que era el esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de corte, al contrario de la velocidad, vamos a borrar esto un poquito, el esfuerzo de corte, a lo contrario de la velocidad, lo que ocurría era lo siguiente, ¿no? Más o menos se daba en esta forma, ¿no? ¿Eso qué me quería decir? Que el esfuerzo de corte en la base era, alcanzaba su punto máximo y en cambio la velocidad en la base alcanzaba su punto mínimo, ¿no?
En la base no había velocidad, o era velocidad cero, y en el fondo, sin embargo, el esfuerzo de corte era máximo, ¿no? Este es el diagrama del esfuerzo de corte, este es el diagrama de velocidad. Entonces, la velocidad y el esfuerzo de corte tenían esta peculiaridad, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la viscosidad del fluido que estaba pasando, ¿no? De todas las fórmulas que habíamos aprendido, quizás en mecánica de fluidos 2, se recordarán quizás que la velocidad tenía una distribución de velocidad dependiendo de cómo lo quería, dependiendo de la sección del canal. Y que el esfuerzo de corte también, obviamente, también estaba en función del tirante y del caudal dependiendo de la sección del canal. Indiferentemente del tipo de sección, había un concepto denominado esfuerzo de corte en la base. ¿Se recuerdan ese símbolo? Esfuerzo de corte en la base que estaba dado por el producto del esfuerzo específico del fluido, bueno, en este caso estamos tratando agua, por el radio hidráulico, en este caso el radio hidráulico del canal, por la pendiente, ¿no? Por la pendiente del canal. Bueno, en este caso es un S por acá, ¿no? Entonces, este concepto de fuerza de corte de la base es fundamental que se recuerde para el estudio de canales no revestidos, ¿no? Porque es el factor que va a tallar, ¿no? Que va a tallar y que va a tener una mayor importancia y que va a iniciar el movimiento quizás en el fondo del canal. Este esfuerzo de corte de la base, por su misma denominación de esfuerzo, sabemos de lo que va a buscar es arrastrar, ¿no?, a la partícula que está estable, junto con alrededor, está rodeado de otras partículas, ¿no? Inicialmente compactado, quizás el canal, excavas, compactas, no lo dejas listo, y lo que va a ocurrir es que viene el fluido y lo va a querer desestabilizar, ¿no? Va a entrar por los volúmenes vacíos e intrínsecos entre las partículas, y lo que va a hacer es que lo va a saturar primero, ¿no? Sabemos que va a ocurrir el flujo, lo va a saturar quizás hasta una cierta profundidad, lo satura, y una vez que lo satura va a querer, por hidrostática, ¿no? El esfuerzo del agua está por todos lados, y va a querer como que levantarlo, ¿no? A la partícula, a esta partícula que está acá, y lo va a querer levantar para que pueda arrastrarse y moverse, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de corte en la base es fundamental para analizarlo, para poder saber si va a haber o no un movimiento en la base del canal no revestido. Acá nos olvidamos del concreto en este momento. Estamos un canal que simplemente lo estamos excavando y lo estamos compactando en la sección transversal que nos han dicho que nos ha dado el diseño. Entonces, estamos analizando si es que ese tirante con ese caudal, porque el tirante y el caudal están asociados, ¿no? Acuérdate bien el concepto clave, ¿no? El, el tirante y el caudal y la pendiente están asociados. Basta que cambie uno para que cambien los otros dos, ¿no? Si cambia la pendiente, cambia el tirante, y el caudal se mantiene, cambia el tirante, ¿no? Y si cambia el tirante, manteniendo el caudal, es porque la pendiente ha cambiado. O sea, son tres conceptos que siempre van a estar amarrados. Por lo tanto, para caracterizar un canal, basta que nos den el caudal y el tirante, perdón, y la pendiente para poder determinar el tirante, ¿no? Y al revés, ¿no? Si nos dan el tirante, la pendiente y nos dan el tirante, también podemos saber el caudal. O sea, son como que los tres que siempre están juntos, ¿no? Y caracterizan al canal. Lo que siempre yo mantenía claro, por ejemplo, cuando también resolvía una práctica o un final, y estaba en el lugar de ustedes, siempre yo decía, ¿no? Leía mi problema, ¿no? Basta que yo sentía que me daban la pendiente y me daban el caudal, y listo. Y la sección del canal, listo. Entonces yo ya podía, ya en la mente uno debe saber que con estos dos datos nomás, ya me dieron todos los parámetros del canal, ya lo puedo saber. Puedo calcular el tirante, la velocidad, radio. Oh, y ahora, si me han dado, si como dato me dieron el tirante y no me dieron el caudal, igual, ¿no? Con los dos, basta que me dieran la pendiente y la característica del canal, ya puedo saber el caudal, ¿no? Porque están amarradas las tres variables, ¿no? Ahora, otra cosa era que me dieran solamente la pendiente y el canal, ¿no? Y el caudal. Entonces, yo ya podía, este, si me daban la pendiente, me daban el caudal y no me daban el tirante, entonces ya estaba obviamente pidiéndome diseño, ¿no? Porque yo no puedo saber el tirante si es que no sé los taludes o no sé la base, ¿no? Y así me daban estos tres, ya obviamente ya puedo saber el tirante por la fórmula de Manning, con estos dos datos. Entonces, retomando un poquito lo que estábamos hablando. El esfuerzo de corte en la base era fundamental para poder entender el inicio del movimiento.
Aparte de todo eso, sabemos de que existen tres tipos de movimiento o de transporte de sedimentos, como se le denomina este tema, ¿no? El, el transporte por arrastre, que es el que provoca cuando la partícula se desprende del lecho y como su mismo nombre dice, ¿no? Se arrastra sin desprenderse del fondo. O sea, no es que va a arrastrarse, sino simplemente va como que saltando, ¿no? Da pequeños saltos, pero no se desprende totalmente del fondo y regresa al fondo inmediatamente. Ese se le llama transporte o transporte de arrastre o transporte de fondo, ¿no? Otra, cuando se aumenta la intensidad y el esfuerzo de corte aumenta, ¿qué va a provocar? Que de repente la partícula ya no solamente salte, sino simplemente comience a flotar, ¿no? Ya se desprende y ya no cae, quizás. O sea, si el hecho está acá y la partícula comienza a moverse, quizás dando saltos mucho más largos, manteniéndose periodos más largos en el flujo, o sea, junto con el agua, entonces ya es transporte ya de suspensión, ¿no? Porque ya comienza a suspenderse literalmente, ¿no? En el fluido, o sea, acá está el fluido, ¿no? Y comienza, este es el recorrido de una de las partículas, ¿no? Comienza a dar saltos mucho más largos, más prolongados y comienza a estar suspendido más tiempo inmerso en el fluido, por eso se le llama transporte de suspensión. Y el otro que les estaba hablando, pues es transporte de arrastre, ¿no? Cuando comienza a moverse así, un poquito comienza a saltar, ¿no? Comienza a saltar pocos, pero nunca se desprende totalmente del fondo, ¿no? Se llama transporte de fondo, transporte de suspensión. Son los dos tipos de transporte que podemos calcular, ¿no? Por eso es que cuando nosotros vamos a un río y hacemos un río real, ¿no? Y hacemos la batimetría o hacemos el análisis del caudal, tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? El caudal líquido en sí, porque el caudal producido por el fluido, y este es el canal y el caudal sólido, ¿no? Porque si tú haces tu diagrama de velocidad, quizás el fluido es así, ¿no? Pero ese es fluido limpio, ¿no? Cuando ya comienza a haber este transporte o carga de sedimentos, ya esto ya comienza, ya ese es un caudal líquido, pero acuérdate que también puede producirse un caudal sólido, ¿no? Formado por las partículas que están suspendidas en todo el tirante del canal, ¿no? En toda la sección. Porque ya es un fluido, incluso está con otra densidad, ¿no? Porque ya no se le puede considerar 1000, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, sino ya quizás 1200 o 1100. ¿Por qué? Porque el caudal sólido también ya tiene que intervenir. Entonces, en un canal lo que está ocurriendo es lo mismo, ¿no? Cuando tú diseñas un canal no revestido y haces pasar tu caudal de diseño, puede ocurrir que bueno, no puede, va a ocurrir que en el fondo se va a producir un esfuerzo de corte en la base denominado por gamma por R por S, ¿no? Donde gamma es el peso específico del agua, el R es el radio hidráulico de la sección y el S es la pendiente, ¿no? A veces, eso se lo digo para lo tengan en cuenta de repente para resolver para su práctica o para su final, o de repente yo mismo le digo, ¿no? Se le considera el R como el tirante. Entonces, para simplificar el cálculo, a veces simplemente, ya, fuerza de corte en la base, gamma por Y por S. De repente en el final les hago esa mención, les digo, no, por favor, consideren R igual al tirante, y para que ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Al fuerza de corte en la base, considerarlo por gamma por R por S o gamma por Y por S. Donde obviamente gamma está saben que es 9810, ¿no? Porque es la densidad por la gravedad. Y está en metros y el S está en metros sobre metros. Y saben que gamma está en newton por metro cúbico, no te dan bastante cuenta con las unidades, ¿ah? Porque la densidad sabes que es 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? O sea que todo esto sale en 9810. Y el S está en metros sobre metros. No se vayan a confundir, acá a veces le ponen la pendiente en porcentaje, 1%, y acá lo reemplazan como 1, ¿no? Y no es así, ¿no? Es metro sobre metro, o sea, si estamos hablando de 1%, acá tienen que colocar 0.01. 1 por 1000, 0.001, ¿no? Tengan cuidado bastante con las unidades. Y el Y está pues en metro. Y como el estado decía, acá es newton sobre metro cúbico. Normalmente 9810. ¿Ok? Entonces, básicamente para calcular el esfuerzo de corte en la base, ¿no? ¿Qué necesitan? El gamma, no, ¿no? Porque el gamma ya es propiedad del fluido, ¿no? O sea, se lo tienen que dar de dato, ¿no? Y si no se lo dan, asuman que es 9810, ¿no? Porque es el peso específico del agua, ¿no? ¿Qué le tienen que dar como dato? Pues el R o el Y, ¿no? Normalmente le dan el Y, ¿no? O sea, el tirante.
Y si no se lo dan, lo calculan, ¿no? Con fórmula de Manning con la fórmula de Manning, ¿no? Que se les enseñaba, ¿no? Pueden calcular el Y. Y la pendiente también a veces es el dato para que puedan calcular el esfuerzo de corte en la base. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Sí se recuerdan del esfuerzo de corte en la base, ¿no? ¿O tienen alguna duda sobre este parámetro? Ok. Entonces, una vez que tenemos el esfuerzo de corte en la base, vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente, ¿no? Este concepto es principal para el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el diagrama de Shields, que les había ya anticipado a la clase pasada, ¿no? Eh, el diagrama de Shields o el esfuerzo de corte en la base ya por este inicio de movimiento que está por acá. Ajá. Esa figura es bastante básica al momento de estudiar el transporte de sedimentos. De repente alguien por ahí está llevando transporte hidráulica fluvial, que es el curso electivo donde enseñan este tipo de teoría. Se les enseña, ¿no? Por ejemplo, que si tenemos una partícula, pues hay dos tipos de fuerzas, ¿no? La de empuje y la del peso mismo de la partícula. Pues hidrostática, ¿no? La fuerza de empuje del agua, aquel igual, era el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? O que está ocupándolo en el agua, multiplicado por su peso específico del cuerpo, ¿no? Eso es en Fluidos 1, creo que enseñan, ¿no? En hidrostática. Y el peso, pues ya saben que es dado por el peso específico del sólido, por su volumen, ¿no? Y la fuerza de arrastre o la fuerza de arrastre o la fuerza desestabilizadora, pues es la fuerza que les estaba señalando hasta ese momento, ¿no? La fuerza provocada por el esfuerzo en la base, ¿no? Nosotros sabemos pues que es todo esfuerzo es el producto, o bueno, la división de fuerza sobre área, ¿no? Sabíamos eso incluso por resistencia de materiales, ¿no? Entonces, si sabemos que esfuerzo es fuerza sobre área y yo quiero calcular una fuerza desestabilizadora, pues simplemente multiplico el esfuerzo por el área, ¿no? En este caso, el esfuerzo se calcula por R por S y lo multiplico por el área de choque, ¿no? Donde va a chocar todo ese esfuerzo. En este caso es la partícula, ¿no? Que está más o menos representado por un diámetro al cuadrado, ¿no? Sabemos que el esfuerzo es el área va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, más o menos, por ahí vamos a tantear los parámetros que utilizó Shields para poder hallar su ecuación. Más o menos para que se orienten. Entonces, sabemos que esta es la fuerza de arrastre dado por el esfuerzo en la base, ¿no? Por el esfuerzo de arrastre en la base. La fuerza de empuje, que es la fuerza de empuje hidrostática del agua, que siempre la va a buscar mandar hacia arriba. Y la fuerza de peso, que es la fuerza estabilizadora, que es el peso de la partícula que va a querer pues, mantenerla en su lugar, ¿no? En forma estable. Entonces, como le volví a decir, ¿no? Acá, ¿qué hizo Shields? ¿No? Shields hizo lo siguiente, vamos a analizar el inicio del movimiento y dijo, no, ya la fuerza de arrastre o la fuerza desestabilizadora, perdón, va a estar dado por el esfuerzo de corte del fluido, ¿no? En la base multiplicado por su área de choque. En este caso, bueno, va a tener más o menos las unidades de esfuerzo de corte en la base, que es el tau sub 0, por el diámetro de la partícula o el diámetro del sedimento, por ese S al cuadrado. Y analizando en la línea vertical o en el eje de las coordenadas, sabemos que hay una diferencia, ¿no? Que es el peso menos el empuje, ¿no? Cuando esta diferencia sea mayor a cero, que quiere decir que el peso le gana el empuje, entonces la partícula no se levanta, ¿no? Y cuando esta diferencia es igual a cero, estamos en el punto crítico, ¿no? Y si este es menor a cero, quiere decir que el esfuerzo de empuje le ha ganado y la partícula va a levantarse, ¿no? En cuanto a la dirección vertical. Esa diferencia, pues está dado por el peso menos el empuje, ¿no? Suponiendo positivo hacia abajo, ¿no? Entonces, el fuerza de peso, como les vuelvo a mencionar, está dado por el peso específico del sólido multiplicado por su volumen. En este caso, podemos representarlo por el peso específico del sólido, gamma sub S, por el volumen, que es el diámetro del sedimento, pues al cubo. Menos el peso específico, menos la fuerza de empuje, ¿no? Que lo va hacia arriba. Acuérdense por el principio se me fue el nombre, creo que es Pascal,
que decía que la fuerza de empuje está dado por el volumen que está ocupado por el sólido dentro del agua multiplicado por el peso específico del agua, ¿no? O del fluido que donde esté sumergido, ¿no? Entonces, análogamente, ¿no? Sería el peso específico del agua, gamma sub W, por el diámetro de la partícula elevado al cubo, ¿no? Factorizamos el diámetro del sedimento, podemos sacarlo al cubo y se nos queda por la diferencia de peso específico, ¿no? Hasta ahora nada complicado. Ahora vamos a analizar un poquito más este tipo. Shields propone un parámetro, ¿no? Para poder analizar este movimiento, ¿no? Él dijo, no, mira, voy a generar el parámetro de Shields, que quizás por algún momento de su vida lo van a escuchar, el parámetro de Shields, ¿no? Shields es bastante conocido. También ha hecho estudios sobre transporte de sedimentos, sobre fuerzas de arrastre, todo lo que tenga que ver incluso con el comportamiento de ríos meándricos. Shields ha trabajado bastante en ese campo, bueno, en ese momento. Shield creó un parámetro que es el parámetro de Shields, ¿no? Que está dado por el cociente entre la fuerza desestabilizadora y la fuerza estabilizadora. Que es básicamente lo que uno hace cuando hace, por ejemplo, modelos físicos, ¿no? En los laboratorios lo que haces es eso, tú recolectas un montón de datos y comienzas a generar parámetros, ¿no? Para poder, como se dice, volverlo todo adimensional, para que o sea, por ejemplo, si estás calculando tirantes, estás calculando, de repente tirantes, ¿con qué puede ser? Con base, con la base del canal, yo formo mi parámetro, ¿no? Mi parámetro tal igual a la tirante entre base, ¿no? Y lo vuelvo a dimensionar, porque ambos están en dimensión de longitud, ¿no? Metros y metros. Entonces, genero mis parámetros, ¿no? En este caso, Shield hizo lo mismo, ¿no? Comenzó a hacer un montón de experimentos acerca de cambiando, por ejemplo, el diámetro de la partícula, cambiando el diámetro de la partícula, cambiando la pendiente del canal, ¿no? Cambiando el caudal, y comenzó a hallar un montón de parámetros, y dijo, a generar un parámetro dimensional. ¿Cómo le llamó ese parámetro dimensional? Parámetro de Shield, ¿no? Ese parámetro de Shield estaba dado por el siguiente, ¿no? Estaba dado por el cociente, bueno, la división entre el esfuerzo de corte en la base contra la fuerza estabilizadora, ¿no? Donde el esfuerzo en la corte en la base, que sabemos que es la fuerza desestabilizadora, dividido entre la fuerza estabilizadora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ya uno ya más o menos se da la idea, ¿no? Que cuando ese Shields adimensional o parámetro de Shields es mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que ha ganado, ¿no? La desestabilizadora. Quiere decir que la partícula se mueve. Cuando el parámetro de Shields va a ser igual a 1, que quiere decir que las fuerzas desestabilizadoras y estabilizadoras se equiparan, se igualan, que quiere decir que estamos como que en el umbral del movimiento, en el límite, ¿no? Como que se mueve y se quiere mover, está a punto de moverse. Y cuando el parámetro de Shields es menor a 1, ¿qué quiere decir? Que la fuerza estabilizadora ha ganado, ¿no? Y la partícula no se mueve. Entonces, eso hizo Shield, ¿no? Lo agarró y lo dividió en esas dos fuerzas, las estabilizadoras y las desestabilizadoras. ¿Para qué? Mira, para que el diámetro de la partícula, que es un factor común entre ambos, pues lo pueda simplificar, ¿no? Lo simplifico y simplemente queda como que el esfuerzo se corta en la base entre la diferencia de pesos específicos del sólido y del agua multiplicado por el diámetro de la partícula, ¿no? El diámetro del cilindro. Nada más. Entonces son tres cositas, ¿no? El peso específico del agua ya lo conoces que es 1000, eso no va a cambiar, a menos que cambie la temperatura, ¿no? Pero eso es un caso muy especial. Así que si no te dicen nada, considéralo como 1000. Peso específico del sólido o del sedimento, ¿no? Generalmente no te lo dicen, ¿no? Generalmente se asume como el cuarzo. El cuarzo es el peso específico, por si no lo sabe, es 2650 kilogramos por metro cúbico, ¿no? 2650. Entonces, si no te lo dicen, pues puedes considerar eso, ¿no? Y si te lo dicen, pues considera el dato que te lo dan. Y el force corte en la base, pues ya más o menos lo he descrito antes, ¿no? Está dado por el gamma, por el GR, por el radio hidráulico, por la pendiente, ¿no? Y el diámetro de la Ingeniero, partícula, pues ya sabes que es el diámetro representativo, ¿no? De 50 o el de mes, el que te lo den. ingeniero, disculpe, el peso específico del suelo dijo que lo consideremos como cuarzo. Este suelo es el que está en contacto en la base, ¿cierto? Exactamente. Pero el suelo Generalmente, por... si es Ujú. que no te lo dan,
como digo, pues que puedes considerar el del cuarzo. Es que no te dan ni un dato, ¿no? Puedes considerar, es lo que normalmente se suele considerar 2650, ¿no? Pero si es que te lo dan, de repente te dan como dato, ¿no? Considera tal gamma sub S, entonces obviamente considera el dato que te dan. Pero para entenderle bien, ese gamma SUS correspondería al peso unitario del suelo, ¿no? Por ejemplo, si yo hiciera una excavación y agarro una muestra de aquí, ¿sería de este peso unitario? No, 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 no. Ajá, muy buena tu consulta. Esa confusión también yo la tenía no, bueno. Hay una diferencia, ¿no? A veces hay que entender esto, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis a lo que, pero muy buena la observación que has hecho. Hay una diferencia ya. ¿Qué pasa cuando yo agarro, tengo un suelo, ¿no? Yéndose un poquito a mecánica ya, de suelo, ¿no? Agarro y hago una excavación, lo que no se hace es una calicata, saca una muestra y se calcula su peso específico, ¿no? De la muestra. Este parámetro del peso específico del suelo, que coincide, ¿no? Con el gamma sub S, generalmente, si mal no recuerdo, lo que resulta es 1800, 1900, dependiendo del suelo. Así es. Ya. Pero ese es el peso específico del suelo, de la muestra, ¿no? Considerando los espacios vacíos, considerando su grado de compactación. Pero y otra cosa es muy diferente, es que tú agarras una partícula de grano y le saques su peso específico de esta partícula. Ese es el cuarzo, ¿no? Este normalmente está a 2650. Eso yo le conocía como gravedad específica. Exacto. Pero ese es como que consideráramos que todo lo que hemos extraído fuera un bloque sólido de roca de cuarzo. Entonces, si tú sacaras eso, te saldría eso, ¿no? 2650. Pero Ya. que es muy diferente de porque ya está considerando espacio vacío. Por eso que baja. Claro. Entonces, Ah, ya. entendiendo esos dos términos que son diferentes, ¿no? Una cosa es como vacío, otra cosa es como si fuera el grano en sí, total, ¿no? Un sólido. Ujú. Entonces, lo que estamos analizando acá no es una masa considerando vacío, ¿no? Estamos considerando una partícula sólida, que se acá. Ah, claro. Es como que Mm, tuvieras una cubeta de agua, ¿no? Así, y lo llenes de agua y pongas una piedrita, ¿no? Y quieras analizar si esta piedrita se mueve o no se mueve. Entonces, tienes que ujú. analizarlo con la densidad de esa partícula, ¿no? Y no es 1800, sino es la densidad en sí de todo este sólido, ¿no? Que es 2650. Claro. Sí, mira, Perfecto. está bien. Gracias. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Muy buena la aclaración, ¿ya? Para que el examen no se vaya a equivocar. Y del agua, pues ya saben que es 1000, ¿no? Para una temperatura estándar, ¿no? Y si le cambian de temperatura ya es otra densidad. Eh, Perdón, 1000 es la densidad del agua, ¿no? El peso específico del agua es 9810. Hay que tener bastante cuidado con las unidades y con los parámetros aquí, ¿no? Una cosa es densidad, otra cosa es peso específico, ¿no? Y si van a considerar, por ejemplo, gravedad 10, quizás algunos siguen considerando 9.8 nomás, lo ponen ahí, ¿no? Estoy considerando G tanto, ¿no? Entonces mi peso específico es tanto, mi producto de estos dos sale mi peso específico, ¿no? Y tener en cuenta, como les digo, también bastante cuidado con las unidades. Si están utilizando sistema métrico, entonces utilicen todo sistema métrico, ¿no? Acá vayan con Newton por metro cúbico, Newton por metro cúbico, acá usen metros, ¿no? Acá en Newton sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Para que todo sea uniforme, ¿no? Y les salga dimensional. No vayan a colocar acá en el esfuerzo en la base, de repente en milibares, el diámetro de la partícula en milímetros, acá lo consideran con Newton por metro cúbico, entonces es una mezcla de unidades, ¿no? Entonces te va a salir cualquier cosa acá el cociente. Así que mi recomendación es todo trabaja a lo mejor con sistema internacional para que ahí ya no tengan que hacer ese análisis, oye, ¿de verdad estará siendo dimensional o no, no? Porque saben que si ustedes hacen el análisis dimensional de esta ecuación, les va a salir a dimensional, ¿no? Entonces, utilicen el sistema métrico para todo, el sistema internacional para todo, para que ya estén seguros de lo que están calculando. Entonces, bueno, acá viene el parámetro de Shield, más o menos ya yo les había adelantado, es decir, simplemente ya viendo esta ecuación, ¿no? Ya uno puede inferir de que si es mayor a 1, hay movimiento, ¿no? Si es que es menor a 1, no hay movimiento, ¿no? Y que si es igual a 1, pues estamos como que en el umbral del movimiento, ¿no? Como que está a punto de moverse, pero todavía no se mueve, ¿no? Ese es el esfuerzo de corte crítico, ¿no? O el esfuerzo de corte en la base vendría a ser el esfuerzo de corte crítico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo de corte como que va aumentando, ¿no? Puede ir desde cero, cuando no hay fluido,
y va aumentando conforme el canal se va llenando, ¿no? Llega un momento en que el esfuerzo de corte obviamente es menor que el esfuerzo de corte que provoca el movimiento, ¿no? Por eso se le llama, estamos en este rango, ¿no? Cuando es menor a uno, ¿no? Luego sigue subiendo un poquito y estamos en el esfuerzo de corte, que estamos en el umbral, ¿no? Como que el esfuerzo de corte ya está a punto de levantar la partícula. A eso se le llama esfuerzo de corte crítico. Es muy importante este término también porque también se usa para los problemas. Determine usted el esfuerzo de corte crítico para que se inicie el movimiento, ¿no? Ya sabes a qué se está refiriendo, ¿no? A que este factor sea igual a 1. Y luego, cuando el esfuerzo de corte aumenta, si es que el caudal aumenta, sigue aumentando el caudal obviamente también aumenta el esfuerzo de corte en la base, entonces si el esfuerzo de corte se vuelve menor, aumenta, entonces ya hay movimiento y el parámetro de Shield pues se vuelve mayor a 1. Hay que tener bastante claro eso entonces. Este diagrama de Shield, que no sé, de repente les coloquen en el final para que no lo estén imprimiendo, o de repente le coloque otro diagrama más limpio, pero es el diagrama de Shield más conocido que lo van a encontrar. Este, por ejemplo, creo que fue extraído del libro de hidráulica fluvial de Rocha, si mal no recuerdo, esta gráfica lo he visto ahí. Es una gráfica, como se han dado cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que observan acá? Pues observan un montón de puntitos, ¿no? Puntitos, 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 puntitos y una línea como que es la línea de tendencia. Cuando observan este tipo de gráfica, quiere decir que es una gráfica experimental, ¿no? Donde cada puntito es de cada ensayo que ha ido realizando el autor, ¿no? En este caso, Shields, ¿no? Ha ido realizando un montón de ensayos y ha ido calculando puntos con puntos con puntos. Y luego de eso, pues ha trazado su gráfica o sea, la curva que tiene mayor tendencia. ¿Qué ha hecho Shields, ¿no? En sus ensayos de laboratorio? Pues cada punto me va a representar el esfuerzo de corte crítico, ¿no? Para un montón de casos que él, no solo él ha determinado, sino también ha extraído quizás también de otras fuentes, ¿no? Pero acá lo que nos da a entender, bueno, si hacemos un zoom, por ejemplo, podemos ver que hay cuadraditos, hay triangulitos, ¿no? Hay circulitos, hay como que asteriscos, hay círculos en blanco, ¿no? O cuadraditos en blanco, ¿no? Cada uno representa un tipo de grano, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos la leyenda, ¿no? De repente si es arena, acá dependiendo también de dónde se ha realizado, ¿no? O el autor que lo ha realizado, ¿no? Arena, diferentes tipos de arena, diferentes tipos de grano, ¿no? Cada uno representa o sea, ha variado en algo, quizás en el diámetro, quizás en el mismo peso específico, ¿no? O gravedad específica, como menciona el compañero, y hallado para cada partícula el umbral del movimiento. ¿Qué es el umbral? Pues el esfuerzo de corte crítico, ¿no? Donde justo comienza a moverse. O sea, sí, el que ha hecho, ha comenzado a poner un canal estándar, ¿no? Y ya ha comenzado, ha hecho un canal estándar, lo ha rellenado de repente un material tal, por ejemplo, en este caso, arena, ¿ya? Una arena de tal diámetro, él obviamente ha reportado y ha escrito qué diámetro es el representativo, y comenzó a correr un caudal dado, ¿no? O sea, obviamente poquito en poquito, ¿no? Fue aumentando su caudal hasta que comenzó a ver inicio de movimiento. Cuando comenzó a ver ese inicio de movimiento, ¡pam!, lo marcó y dijo, ah, ya, estas son sus características, este es el esfuerzo crítico, ¿no?, que provoca su movimiento. Listo. Cambió de arena o cambió de diámetro y comenzó a volver a soltar caudal y comenzó a buscar su caudal crítico o el caudal que me proporcionaba las condiciones críticas, ¿no?, que provocaba el umbral del movimiento. O sea, no es, apenas sentía que se movía, o pues apenas él veía, observaba que ya había un rasgo que se encontraba en el umbral del movimiento, lo reportaban. Y comenzó a hallar los esfuerzos críticos o el esfuerzo en la base que provocaba ese inicio de movimiento. Ensayó para toda esta gama que vemos acá de partículas y lo que hizo fue trazar una línea de tendencia, ¿no? Para decir, ¿no? Ah, ya, mira, lo voy a graficar estos resultados en una gráfica de doble entrada, donde en el eje de las abscisas voy a colocar un parámetro, el parámetro denominado Reynolds, ¿no? Reynolds de partículas se le llama. Ahorita vamos a ver qué es. Y el eje de las ordenadas, pues el parámetro de Shields, ¿no? Que está dado, ya saben por qué, ¿no? Por el esfuerzo en la base entre el gamma sub S menos gamma W por D sub S, ¿no? Entonces, este parámetro ya lo sabemos hallar, ¿no? Ya más o menos lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Falta hallar este parámetro.
Una vez que yo hay este parámetro, lo que hago es ingreso por las X y hallo, obviamente hallo los dos parámetros y ubico, ¿no? La intersección de los dos puntos. ¿Dónde me ubico ese punto? De repente está por acá, de repente está por acá. Hallo, vuelvo a repetir, ¿no? Hallo este parámetro del eje X, hallo este parámetro del eje Y y donde me intersecten esos dos puntos, obviamente se intersectan en un solo punto, veo dónde se encuentran, ¿no? Se encuentran, por arriba o se encuentra por abajo de la gráfica. Eso me va a dar la idea de que va a haber o no va a haber movimiento. Sigamos explicando para que se entienda un poquito. El Reynolds de partícula, que es el que voy a explicar a continuación, está dado por esta ecuación. Eh, es simplemente intervienen tres cositas, ¿no? Interviene la velocidad de corte, también es otro concepto de mecánica de fluidos 1, perdón, mecánica de fluidos 2, velocidad de corte, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática del agua. Si mal no recuerdan, la velocidad de corte es otro parámetro que surgió, ¿no? Para poder estudiar un poquito en mecánica de fluidos 1, yo recuerdo cuando estaba leyendo, todavía hasta ahorita recuerdo cuando leía el libro de hidráulica de canales del doctor Rocha y empezaba a explicar este tema, ¿no? De lo que eran esfuerzo de corte en la base. Él mencionaba, bueno, pues que el esfuerzo de corte a veces no puede ser medido generalmente, ¿no? O sea, a simple vista, ¿no? Porque se mide en newton por metro cuadrado. Entonces, lo que él decía era que un parámetro que lo puede caracterizar o que puede estar asociado a este esfuerzo de corte y que sí puede ser como que observado es en forma de velocidad, ¿no? La velocidad más o menos como que sí se puede medir, se puede medir en el laboratorio. Entonces, él mencionó que hay un parámetro que envuelve a la velocidad, ¿no? Y al esfuerzo de corte que los asocia, ¿no? Y es la velocidad de corte, ¿no? Decía que si yo al esfuerzo de corte en la base lo divido entre la densidad del fluido obviamente, ¿no? Y le saco la raíz cuadrada, yo lo denomino velocidad de corte, ¿no? Normalmente dominado por una V y un asterisco, ¿no? Que es la velocidad de corte. Y tenía sentido, ¿no? Este parámetro, velocidad de corte, es utilizado ahora para poder hallar el Reynolds de partícula o Reynolds granular, también se le denomina en algunos libros, y simplemente es la multiplicación de estos tres. En la velocidad de corte multiplicado por el diámetro de la partícula dividido entre la viscosidad cinemática del agua. Vuelvo a repetir como consejo, ¿no? Siempre utilicen sistema internacional, no mezclen incluso dentro del mismo sistema internacional, ¿ah? No mezclen milímetros con metros, no, metros con decímetros, ¿no? O sea, si utilizan metros, metro en todos. Si utilizan segundos, segundos en todos. Si utilizan kilogramos, kilogramos en todo. ¿Ok? Entonces sabemos que la velocidad de corte pues está dado en metros por segundo, ¿no? Y el diámetro del sedimento de la partícula en metros, generalmente le voy a dar en milímetros, ¿no? El dato, ¿no? Pero saben que tienen que trabajarlo en metros, ¿no? En la fórmula, para que se vayan, ¿no? Para que se vayan las unidades y sea esto adimensional, ¿no? Y la viscosidad cinemática del agua que está dado en metros cuadrados sobre segundo. Listo, entonces ustedes pueden hallar este parámetro de Reynolds, que obviamente también es adimensional. Si ustedes hacen el análisis dimensional de estos tres parámetros, saben que se va a ir todas las unidades y va a quedar como adimensional. Y como vuelvo a repetir, ¿no? Esta gráfica es muy fácil de usar, ¿no? Ya tienen el Reynolds adimensional, tienen el parámetro de Shield, simplemente lo que tienen que hacer es ubicar en dónde me encuentro, ¿no? De repente me sale, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, ¿no? Me sale 10 el parámetro de Reynolds adimensional, o Reynolds de partícula, 10 ya. Y lanzo una recta, ¿no? Sí, 10, ¿no? Y luego busco el parámetro de Shields para esas características que me han dado en el problema. Ah, me sale 0.2 por acá. Ah, ya, 10 con 0.2 se ubica aquí, ¿no? Más o menos. Entonces me doy con la certeza de que no hay movimiento, ¿no? Perdón, de que hay movimiento, ¿no? Todo lo que está por arriba quiere decir que hay movimiento. Lo que está por debajo no hay movimiento de seguimiento, ¿no? Quiere decir que, a ver, para explicarme mejor, vamos a... Es lo otro que podemos hacer, ¿no? De repente, yo estoy pensando más o menos en lo que vamos a
para que englobe todo lo que estamos hablando, es que vamos a darle de repente un canal rápidamente, ¿no? Es decir, de trapezoidal, ya obviamente con los datos del talud, con datos de la baja, ¿no? Y de repente la pregunta uno va a ser, si el diámetro de la partícula o 1050 es de repente 0.2, 0.1 milímetros, la pregunta es, ¿habrá movimiento o no habrá movimiento? ¿No? ¿Cómo se está dando en el transporte de fondo? ¿No? Para un determinado caudal provocándome un determinado tirante. Entonces, lo que ustedes deben hacer es lo siguiente, ¿no? Yo sé que el gamma es 9810, ¿no? Eso ya es dato teórico, ¿no? El radio, como le vuelvo a decir, o hay en el radio o lo pueden tener que calcular como el tirante, ¿no? Pero si se le dan todos los datos, pueden hallar rápidamente el radio hidráulico, ¿no? Como área entre perímetro mojado. Entre perímetro mojado. De repente también se le da la pendiente, que también es otro dato que siempre se les da. Entonces, si ya tiene la pendiente como dato, tienen el gamma, que es dato teórico, pueden calcular el R. Entonces, de estos tres, tienen el esfuerzo de corte en la base, ¿no? Que es gamma por R por S, ¿no? Simplemente la multiplicación de los tres. Siempre en unidades uniformes, unidades estándares. Listo, una vez que tienen eso, y también tienen, obviamente si tienen el gamma, también tienen la densidad, que es gamma sobre la gravedad, ¿no? Que es, que es la densidad del fluido, ¿no? Que es un dato teórico, ¿no? Y si tienen esto, entonces, y ya tienen esto, entonces simplemente hayan la velocidad de corte, ¿no? La velocidad de corte va a ser la raíz cuadrada del esfuerzo de corte sobre la densidad. Listo, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, si tienen la velocidad de corte, también pueden hallar, y sin el problema, pues se les puede decir, ¿no? Que el diámetro de la partícula es tanto. Y también tienen la viscosidad del agua, que es un dato muy estándar, porque es quizá 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tienen la viscosidad, tienen el diámetro y tienen la velocidad de corte, pues simplemente pueden hallar ya el Reynolds adimensional, que es el producto de la velocidad de corte, lo multiplican por el diámetro dividido entre la viscosidad. Y listo, bota, la calculadora les arroja el Reynolds adimensional. Ponle que les salga, como le digo, 10, ¿no? Más o menos aproximadamente, algo así. Luego, con esos mismos datos, pueden también calcular si tienen el peso específico del sólido, también tienen el peso específico del agua, y tienen también el esfuerzo de corte en la base, que ya lo calcularon acá. También pueden calcular el parámetro de Scheele, ¿no? Que normalmente es así, ¿no? Como Siempre lo que es adimensional es con asterisco, ¿no? Eso ya lo deben saber. Asterisco es como que es la simbología universal de que ese parámetro no tiene dimensiones, ¿no? Esa dimensión. Entonces calculan el esfuerzo de corte en la base, que ya lo calcularon anteriormente, ¿no? Y simplemente restan, ¿no? El peso específico de la partícula, que se les va a dar también. Diferencia, ya el peso específico del agua, peso específico de la partícula. Le restan el peso específico del agua, lo multiplican por el diámetro que también les ha dado y les arroja, ¿no? Ponle que les arroje 0.2 la, la calculadora. Y listo, ¿no? Con esos datos ustedes se pueden ir a la gráfica, ¿no? 0.2 con 10, y si está por encima, pues hay movimiento, ¿no? Si está por debajo de la línea de tendencia, pues no hay movimiento, ¿no? Porque esta gráfica de Shields representa las condiciones críticas. ¿Qué quiere decir? Cuando está en movimiento, cuando estamos a punto de ver movimiento. O sea, cuando está por arriba hay movimiento, cuando está por debajo no hay movimiento, ¿no? Eso es lo que está como que es la frontera, ¿no? Entre el inicio, el movimiento y el no movimiento. ¿Se entiende? Ahí está ahí la gráfica, es bastante sencilla de usarla. Estos numeritos como que a veces los marea, pero no es tan difícil de utilizarla, ¿no? Se utiliza hoy en día esta gráfica hasta en ingeniería, ¿no? Actual, ¿no? Es una teoría bastante, no estoy seguro si fue una tesis de maestría o de doctorado, pero es una gráfica bastante útil que obviamente tomó años de ensayos, pero imagínate toda la aplicación que tiene hasta el día de hoy. Listo, señores, como no hay preguntas, sigamos avanzando un poquito, ¿no? Acá viene un ejercicio que tal lo vamos a realizar para que más o menos utilizar estas ecuaciones. Solamente para acotar un poco más a esta teoría,
que si bien es cierto, ¿no? Hay dos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este tipo de acá, ¿ya? ¿Qué dice, no? Porque es un problema bastante aplicativo, ¿no? No es mucho para pensar. Pero, por ejemplo, es un canal de tierra, dice que está conformado por partículas de 0.5 milímetros de diámetro y el tirante del canal es 2.5 y la pendiente 0.005, ¿no? Indica si existirá o no erosión, ¿no? Erosión es lo mismo que, inicia, que movimiento de la partícula. ¿Se dan cuenta? O sea, les puede dar acá la pendiente, se les puede dar también el tirante del canal. ¿Por qué? Y tú dirás, profesor, pero no me da el caudal, ¿no? No me da otros datos. Pero, ¿para qué quieres el caudal, no? Si, como te vuelvo a decir, ¿no? El esfuerzo en la base de repente lo puedes calcular con el Y también. Y si ya te dan el Y y te dan el S, porque te dan la pendiente, te dan el tirante, el peso específico del agua, ya sabes que es de 1810, ya tienes el esfuerzo de corte en la base, ¿no? Si tienes el esfuerzo en el corte de la base, también tienes la velocidad de corte, ¿no? Porque es sencillamente dividido entre la densidad. Y ya está. El Reynolds, ¿cómo calculas el Reynolds con estos datos que te han dado? Si ya tienes la velocidad de corte, también tienes centímetro de partícula, que te lo dan acá, también tienes la viscosidad cinemática del agua, que es parámetro de teórico, entonces también tienes el Reynolds, ¿no? Y simplemente se puede, es un problema, como se dan cuenta, bastante, ¿cómo se llama? Aplicativo, ¿no? O sea, te dan todos los datos y te dicen calcula lo que le dije antes, ¿no? Eh, ¿Hay o no un movimiento? ¿No? Que puede ser una pregunta, ¿no? De una parte de una pregunta, ¿no? Para el final. ¿Hay o no hay movimiento, ¿no? En ese canal que se le puede dar, ¿no? Ahora, este tipo de teoría se puede complicar un poquito, ¿no? ¿Cómo creen que se les puede complicar? Que quizás sea la parte B del problema, ¿no? Del final. Eh, por ejemplo, se le puede dar incluso las características del canal y se le puede decir, está bien, ¿hay o no hay movimiento? Y capaz ya uno ya sabe por teoría que ya, de repente hacer el cálculo, si hay movimiento, ¿no? De repente sí, profe, sí hay, me sale por encima de la gráfica. Entonces sí hay movimiento, ¿no? Ya listo, ¿no? Y la pregunta B puede ser, ¿no? Y si hay movimiento, ¿con qué diámetro de partícula usted lo cambiaría para que no haya movimiento? ¿No? Porque generalmente ese es el problema de ingeniería, ¿no? Estamos diseñando, no estamos verificando. La verificación es la primera parte, ¿no? Y luego el diseño, ¿no? Ya listo. Y si hay movimiento, entonces, ¿qué diámetro de partícula usted recomendaría para que no haya movimiento? ¿No? Eh, entonces, lo que tendrías que hacer ahí, pues es lo siguiente, ¿no? No es nada complicado. Primero que nada, ¿alguna idea? Si yo les quiero con esta gráfica, apoyarse en esta gráfica para que ustedes sepan, ustedes calculen el diámetro de la partícula que no produzca movimiento. Lo que no está en la delegada idea. Para que no haya inicio de movimiento, para que ustedes puedan más o menos estimar cuándo se va a producir movimiento, lo que tienen que hacer es, una vez que están con el Reynolds adimensional, pues simplemente trazar la vertical hasta que intersecte la línea, ¿no? Y luego de eso ya van a calcular la partícula, ¿no? Que el diámetro de la partícula que no produzca ese movimiento. Es un proceso bastante iterativo, ¿no? O sea, pues, porque acuérdense que ambos parámetros, el Reynolds adimensional y el esfuerzo de Childs o el parámetro de Childs, ambos están amarrados con el diámetro de la partícula. Entonces es un proceso iterativo, ¿no? Primero tantean con un diámetro, calculan el Reynolds y calculan este,
el parámetro de shear, ¿no? Y si no les resulta lo mismo que habían calculado, entonces vuelven a tratar con otro diámetro así hasta que lo logren igualar. Listo. Hay un, esto también les puedo proporcionar para el examen final. El esfuerzo de corte crítico en el fondo también se puede aproximar, ¿no? Mediante o sea, para evitar ese proceso iterativo, como le voy a decir, ¿no? De calcular ese diámetro que provoque el estado crítico, ¿no? Justo en el umbral de movimiento. Lo que se ha desarrollado es una serie de ecuaciones, ¿no? Denominadas ecuaciones de Sein, donde podemos aproximar con ello el diámetro medio de la partícula. O sea, el esfuerzo cortante crítico cuando el diámetro medio de la partícula es conocido, ¿no? El esfuerzo corte es haber dado de un parámetro dimensional de la partícula, denominado adimensional o diámetro dimensional. Y está dado pues por la densidad relativa de la partícula, por la gravedad, entre la viscosidad o especie específico, la viscosidad del agua, ¿no? Elevado al cuadrado, la raíz cúbica por el diámetro de la partícula. Sabemos pues que la densidad relativa de la partícula está dada por esta ecuación, ¿no? La diferencia del peso específico del sedimento menos el agua dividido entre el agua, adimensional, obviamente, ¿no? Y el peso específico del sedimento, pues normalmente se le suele considerar, como dije anteriormente, 2650. Si yo conozco ya el esfuerzo, el diámetro de la partícula, entonces es posible hallar el esfuerzo de corte crítico de una manera más rápida a través de estas ecuaciones, ¿no? Simplemente tengo que saber que el peso específico del sedimento es 2650 kilogramos de fuerza por metro cúbico. Es cuando no se tenga un dato exacto, no se suele considerar ese dato, que es el del cuarzo. Para este caso, si utilizamos este valor reemplazado acá en la ecuación 1.28 que se menciona en la diapo, resulta una densidad relativa pues de 1.65. Correcto, entonces, sabiendo todo eso, el parámetro dimensional de la partícula, pues dependiendo de donde nos dé, qué rango, de repente nos da 7, nos da 8 o 10, ¿no? Entonces lo vamos a ubicar, ¿no? Si es menor a 6, si está entre 6 y 10, si está entre 10 y 20, entre 20 y 150, o si es mayor a 150. Y dependiendo de donde nos encontremos, pues se han desarrollado unas ecuaciones, ¿no? Para poder determinar el esfuerzo, el parámetro de Shields, ¿no? Más o menos, estimadamente, ¿no? Entonces, si ya tenemos el parámetro de Shields, entonces lo multiplicamos simplemente por la diferencia de peso específico y el diámetro, y podemos obtener el esfuerzo de corte crítico, ¿no? Que no es nada más que esta ecuación, pues, donde se ha despejado el esfuerzo de corte crítico, que es cuando esto vale 1. Y listo. Entonces, eso hay que tener bastante claro. Ahora, las velocidades, normalmente, como vuelvo a repetir, las velocidades permisibles, ¿no? Correspondientes a una fuerza atractiva unitaria para canales rectos y nuevos, está ya tabulada, ¿no? Va a depender mucho del tipo de material donde estamos excavando el canal, que puede ser arena, puede ser grava, ¿no? Puede ser limos. Ambos materiales ya tienen un mánimo. Esta tabla, aunque no lo crean, es muy importante porque te va a estimar ya un Manning para los diferentes tipos de suelo que vamos a encontrar. De repente en el examen o con un problema aplicativo no te doy el tirante, ¿no? Pero como te voy a decir, te puedo dar de repente el caudal y las características del canal. Y quiero que ahí es el tirante, tú, ¿no? Para poder hallar los demás parámetros. Entonces, ese tirante se tiene que hacer con una fórmula de Manning, ¿no? Y en Manning sabes que involucra un coeficiente de rugosidad. Y entonces el coeficiente de rugosidad no te lo he dado, pero de repente te he dicho considéralo tanto, y si no te lo doy, pues esta opción te la da el que pone el problema, pues también puedes estimarlo a partir de algunas tablas ya estándares. Por ejemplo, de repente si se trata de una arena fina o coloidal, entonces puedes estimar un Manning de 0.020, y con ese Manning de 0.020 podemos calcular el tirante, ¿no?
con la ecuación de Manning, ¿no? Que ya sabemos que es Q es igual a área por el R a la 2/3, ese a lo medio sobre N, ¿no? La popular ecuación de Manning. Entonces ya con eso podemos hallar el tirante. Entonces, para cada material donde yo voy a emplazar mi canal, tengo una determinada velocidad permisible, ¿no? ¿Qué es la velocidad permisible? Pues la velocidad que no va a provocar pues, socavación, ¿no? O erosión. Cuando la velocidad supera, por ejemplo, si estoy hablando de arena fina, ¿no? Me dice que la velocidad en agua limpia es aguanta hasta 0.457. Obviamente que es estimado, ¿no? Si me sale una velocidad de 0.8 o 1 metro por segundo, pues se espera pues, que haya socavación, ¿no? O erosión en la base del canal. Y si es menor a 0.4, por ejemplo 0.2, 0.1, entonces no va a haber socavación. De igual manera, para el esfuerzo de corte, ¿no? Hay un esfuerzo de corte que más o menos se ha hecho algunos estudios y se ha estimado, ¿no? Que provoca un nuevo inicio de movimiento. Es una tabla bastante estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, te han dado el esfuerzo de corte en la base, ponle que te salga 200, ¿no? 200 newtons por metro cuadrado, entonces tú ya tienes que darte por sentado de que estás mal, ¿no? Ahí hubo un error. El esfuerzo de corte, señores, en la base no puede superar quizás los 15, es algo exagerado, ¿no? Ya para suelo bastante resistente, ¿no? Siempre te tiene que salir en orden de 4, 3, ¿no? O sea, es un número pequeño, ¿no? Newtons por metro cuadrado. Hablando en newtons por metro cuadrado, ¿no? Si te sale 200, 300, es porque por ahí había un error de unidades, ¿no? Y te está disparando a demasiado el esfuerzo de corte. Igualmente la velocidad, ¿no? Si te sale una velocidad al final de 14, 15 metros por segundo, pues ha habido un error ahí de cálculo, ¿no? De repente la pendiente, estás calculando con porcentaje y no con decimales, ¿no? Que es lo más común que se equivocan, ¿no? Entonces, la velocidad siempre tiene que salir en el orden de 1 hasta 2, quizás, o 3 metros por segundo, exageradamente. Y mínimo, pues 0, o 0 no, pero puede ser 0.2, 0.5, ¿no? Metros por segundo, ¿no? Hasta 2 metros por segundo. En ese rango siempre están jugando las velocidades para que no haya erosión. Acá hay otro tipo de revestimiento, tenemos otra tabla que también se suele utilizar ya para otros tipos incluso el concreto también, el caso de canales revestidos también tiene su velocidad, ¿no? Que puede ser 3.8 hasta 4.4 metros por segundo. Y soporta, ¿no? Y obviamente ese concreto es más resistente, de 210, pues tiene más poder de resistencia, ¿no? A la velocidad, al corte. Acuérdense que la velocidad y el esfuerzo de corte en la base están amarrados, ¿no? A mayor velocidad que ocurre es porque está ocurriendo un esfuerzo de corte más intenso, ¿no? Lo está arrastrando y el agua, entre comillas, como previamente se dice, se lo está comiendo al concreto, se lo está comiendo al suelo, se lo está comiendo al material por donde está emplazado el canal. El agua tiene un poder bastante erosivo, ¿no? No se deje engañar a veces por aguas tranquilas. El agua con el tiempo tiene bastante poder erosivo, sobre todo en canales no revestidos, que es como estamos hablando. Entonces, ya para más o menos, dando las últimas recomendaciones para este tipo de canales, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de canales revestidos, cuando hablábamos de canales revestidos, nuestro objetivo simplemente era hallar una velocidad que más o menos esté coherente entre que no sea erosiva, ¿no? Y calculábamos un borde libre y todo eso, ¿no? En un canal no revestido, se han dado cuenta que lo que importa, es calcular el diámetro, ¿no? El diámetro de la partícula, el diámetro del sedimento que tenemos que colocar en la base para que no se erosione, ¿no? No, un canal no revestido no es simplemente venir y excavar, ¿no? Sino es excavar y quizás rellenarlo o colocarle acá o reforzarlo con un material y de repente excavar un poquito más y compactarlo con un determinado diámetro que yo sé que no va a haber inicio de movimiento, ¿no? ¿Y cómo yo puedo calcular como ingeniero que no va a haber inicio de movimiento? Pues con la teoría de Schiller. Esa es la idea o el principio de un canal no revestido, ¿no? Calcular un canal con una determinada base, una determinada h de profundidad
y un terminado talud y un diámetro de 50 o el diámetro medio de partícula que no provoque el movimiento, ¿no? Que se mantenga estable. Porque si yo coloco un de 50 cualquiera y no he calculado nada, entonces puede ocurrir que cuando yo construyo mi canal, lo excavo, todo, invierto mis millones de soles en mi proyecto y no me doy cuenta de qué diámetro estoy poniendo en la base, estoy poniendo simplemente cualquier diámetro, va a venir, le dejo pasar el flujo para el cual yo le he diseñado supuestamente, viene el flujo y te vas a dar cuenta pues que de dos cosas, ¿no? Primeramente, cuando quieras hacer el primer mantenimiento vas a encontrar huecos por acá, socavaciones por las esquinas, ¿no? Se ha erosionado, habrá perdido su forma, incluso de repente por acá se ha excavado, un poco de talud ha fallado y se ha venido a la base, ¿no? O sea, puede ocurrir una desgracia, ¿no? Y todo nace a partir de que uno no calcula con precisión el diámetro medio de la partícula que no provoca un movimiento, ¿no? Para ese tirante que se espera tener, ¿no? Y ya sabemos que ese tirante que se espera tener, pues sale también en función del Manning, ¿no? Con la ecuación de Manning, ¿no? Con un coeficiente de rugosidad que depende también del suelo donde vamos a pasar. Entonces, en canales no revestidos, más allá, ¿no? De pedirte, de solicitarte que des un B, un H, un Z y un borde libre también, porque acá también se usa borde libre, es que calcules también el diámetro 50 que no provoca movimiento. Obviamente, si colocas diámetros mayores al D50 que te ha salido, tampoco va a haber movimiento, ¿no? Con más seguridad. Pero se encarece, ¿no? Se encarece que ese es el proyecto, ¿no? Porque no hablamos quizás de un metro, hablamos de un canal de 1000 metros, 2000 metros, entonces el costo cada vez que el diámetro es mayor, pues es más caro. Listo, señores. ¿Hay alguna pregunta, una consulta para dar por ahora, finalizar la clase porque tengo una urgencia a las 8? ¿Tiene alguna consulta, alguna sugerencia, algo, pregunta sobre el tema tratado el día de hoy? Día en la noche o más tarde mañana, como porque tengo que consultar con el ingeniero Mance, el trabajo escalonado 3 se le va a estar dando por enunciado para que lo puedan desarrollar. No va a ser nada tan complicado tampoco porque entiendo que también hay mucho tiempo y también están con otras cosas de otros cursos. Algo parecido a lo que el ingeniero le está dejando, ¿no? De repente hacer una programación, de repente hacer un cálculo, o de repente hacer un planito, ¿no? Algo así como, algo más creativo, ¿no? No es nada tan complicado. ¿Alguna consulta? Están callados hoy día, ¿eh? La próxima semana creo que vamos a tomar práctica, una evaluación ahí, sorpresa para puntos para el examen final, o para el trabajo escalonado mejor. No sé por qué también han venido poquísimos hoy día, solamente 22, bueno, 21 participantes de los 40 que están. Listo, muchachos, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo por ahí. Muchas gracias por su atención y gracias por haber asistido hoy día a clase, ¿no? Y cualquier consulta igual sigan escribiéndola a los correos. Muchas gracias. Ingeniero, gracias. Sí, ingeniero.